le bendiga. Vamos en este día, en su podcast, su programa Geopolítica. En el final de los tiempos vamos a tratar el asunto, el punto importante del estrecho de Hormuz. Miremos este video este reportaje acerca de el tráfico estrecho de marítimo Hormuz. global. Y aquí vemos las rutas marítimas internacionales más transitadas. Cada una de esas flechas de colores muestra algún tipo de embarcación. Hay veleros, barcos militares, cargueros petroleros, y lo que nos interesa mostrarte en este video está acá. Es el estrecho de Hormuz, uno de los pasos marítimos más importantes del mundo y donde el tránsito de buques se ha visto interrumpido en los últimos días. Por aquí se transporta una quinta parte del consumo mundial de petróleo, lo que representó más de 500.000 millones de dólares anuales en los últimos 2 años. Y está adquiriendo un papel clave en el contexto del conflicto entre Israel y Estados Unidos e Irán. La Guardia Revolucionaria iraní ordenó cerrar esta vía y está amenazando con incendiar cualquier barco que intente cruzar por este paso. De hecho, varios buques ya fueron atacados en los primeros días del conflicto sin que se aclarase inicialmente la autoría. Por tanto, ¿cuál es la importancia estratégica del estrecho de Hormuz y qué consecuencias puede tener su cierre? Te lo contamos acá. Limitado al norte por Irán y al sur por Omán y Emiratos Árabes Unidos, el estrecho de Hormuz tiene apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto. Conecta al Golfo Pérsico con el Mar Arábigo y tiene 2 únicas vías marítimas, cada una de 3 kilómetros. A pesar de esa extensión, el estrecho es lo suficientemente profundo como para permitir el paso de los barcos petroleros más grandes del mundo. Según estimaciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, alrededor de 20 millones de barriles de petróleo pasaron cada día por este estrecho en los últimos 2 años, lo que lo convierte en la ruta más importante para el comercio global de hidrocarburos. Por aquí pasa gran parte del crudo exportado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que integran, entre otros, Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Pero también pasa por ahí la mayor parte del gas natural licuado de Qatar, que supone casi el 20% del total de las exportaciones globales de este rubro. ¿Qué consecuencias entonces podría tener cerrar este estrecho? Ya hace unos meses, el ex jefe de la agencia de inteligencia británica Alex Younger le dijo a la BBC que cerrar el estrecho causaría un problema económico enorme dado el efecto que tendría sobre el precio del petróleo. Su cierre a largo plazo puede tener, por ejemplo, un gran impacto en China, que no solo es el mayor comprador global de petróleo iraní, sino que además mantiene una estrecha relación con Teherán. Los mayores perdedores son los países de Asia. China, India, Pakistán, Japón y Corea del Sur. Hay que pensar que más o menos del 80% de los exports de bienes energéticos que pasan por Hormuz acaban en Asia. Quizás China va a querer también entrar en intentar quizás mediar y encontrar una solución de la situación. Por supuesto, también afectaría a los países del Golfo, cuyas economías dependen en gran medida de las exportaciones de hidrocarburos. Arabia Saudita, por ejemplo, utiliza el estrecho para exportar alrededor de 6 millones de barriles de petróleo por día, más que cualquier país vecino, según la firma de análisis Vortexa. Pero como te decíamos, el principal impacto que puede tener en el mundo es el encarecimiento de los hidrocarburos. En los primeros días después de los ataques sobre Irán y la respuesta bélica de Teherán contra las bases estadounidenses en varios países del Golfo, el crudo se disparó más de un 15%. Si este conflicto se mantiene y sigue cerrado el estrecho de Hormuz, las consecuencias podrían sentirse en todo el mundo en aspectos como el costo de la vida, el crecimiento económico de los países e incluso en las tasas de desempleo. Lo que hay que pensar es que un incremento de los precios del petróleo y del gas natural lo que van a generar es un incremento de la inflación. Forzaría la mano a los bancos centrales de incrementar los tipos de intereses. Y esto lo que hace es que los préstamos se ponen más caros, las empresas no pueden tener la financiación bancaria así fácilmente como antes, para los hogares lo mismo, y a través de, decimos, este resfriamiento de las condiciones financieras, lo que va a generar una deceleración económica. Es importante tener en cuenta que la guerra ocurre en una región donde se produce casi 1/3 del petróleo del mundo y casi una quinta parte del gas natural. Pero, ¿es legítimo que Irán cierre esta vía marítima tan estratégica? Pues las normas de Naciones Unidas permiten a los países ejercer control hasta 12 millas náuticas
desde su costa, es lo que se conoce como el mar territorial. Esto significa que en su punto más estrecho, Hormuz y sus rutas de navegación se encuentran completamente dentro de las aguas territoriales tanto de Irán como de Omán. La marina iraní podría, en teoría, lanzar ataques contra buques de guerra extranjeros y embarcaciones comerciales. Y los expertos han apuntado anteriormente que Irán tiene capacidad militar para bloquear el estrecho, por ejemplo, colocando minas con lanchas rápidas de ataque o submarinos. Sin embargo, también afirman que Estados Unidos y sus aliados tienen capacidad de restablecer rápidamente el flujo del tráfico marítimo, también por medios militares. De hecho, Estados Unidos asegura haber acabado con toda la flota iraní durante los ataques de los últimos días. Y una crisis similar se vivió a finales de la década de 1980, durante la guerra entre Irán e Irak, en la que ambos países atacaron a barcos neutrales para ejercer presión económica. En aquel entonces, los buques kuwaitíes que transportaban petróleo iraquí eran especialmente vulnerables, por lo que comenzaron a ser escoltados por buques de guerra estadounidenses, siendo aquella la mayor operación de convoyes navales que se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿y ustedes cómo están viendo esta situación en Irán y qué piensan de las repercusiones que podrían llegar a sentirse en sus países? Como pudimos ver en este reportaje, un reportaje de mucha importancia, de lo que está sucediendo en este preciso momento en el estrecho de Hormuz. Irán, quien domina militarmente el tráfico de los buques que pasan por este estrecho de suma importancia para el tráfico de los buques que llevan el hidrocarburo a las naciones. ¿Qué connotaciones mundiales en los comercios va a tener esta guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel, los aliados de Estados Unidos? La última noticia es que un buque chino fue atacado, quizá puede ser por error, porque chino es uno de los que tienen una relación cercana, aparte de comercial, de aliado casi político, con Irán, que domina el estrecho de Hormuz en Omán. Ese tráfico comercial tiene connotaciones mundiales porque al detenerse el tráfico de los buques que llevan hidrocarburos a las naciones, podría esto desencadenar a una situación de crisis económica, en una desaceleración en la economía de las naciones y principalmente de aquellos países de tercer mundo. Naturalmente, aquellos países que tienen crisis en su gobernabilidad y que hay corrupción y que siempre hay escasez, podrían buscar esto como un chivo expiatorio, la situación de Omán y Hormuz, el estrecho de Hormuz, para decir que eso es lo que está provocando los problemas económicos que ya están en esos países. Ahora bien, la inflación vendrá. Podríamos verlo de manera profética y tenemos que anunciar lo que va a venir. Proféticamente hablando, van a venir tiempos difíciles para la tierra, porque están señalados aquí. Ese conflicto tiene que ver con los hidrocarburos
¿Qué es lo que mantienen las maquinarias económicas del mundo? Y leemos la palabra de Dios. Primero vamos a leer en lo que es el deber del atalaya. Un atalaya es alguien que anuncia, que da un anuncio a una ciudad, a un mundo, a un conglomerado. Es el que trae una noticia de importancia. Yo como atalaya, el deber del atalaya, en Ezequiel lo leemos. ¿Cuál es? El deber del atalaya es sobre todas las cosas anunciar las cosas como son y como vienen. Y la palabra de Dios es profética ante todo. Y nos dice el libro de Ezequiel 33, 1 en adelante, dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta ya no se apercibiere, y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Su sangre será sobre su cabeza. Y dice el 5, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Yo no quiero que Dios demande la sangre de los que perecen por causa de que yo sea un mal atalaya y no toque la trompeta del evangelio. Cuando la Biblia habla de que Dios traiga espada sobre la tierra, es los juicios de Dios que caen sobre el hombre caído, la mujer caída, el ser humano caído, que cada día más está lejos de Dios. Y trae la espada. Cuando la palabra habla de espada, habla naturalmente de los juicios de Dios, de la espada desenvainada de Jehová, de Yahweh. De modo que el atalaya juega un papel importante en decir las cosas como son. Vienen tiempos de espada y se están viviendo en Irán. Viene la guerra de demás naciones aliadas de Irán contra los aliados de Estados Unidos. Los motivos son claros. Cada uno quiere la supremacia y apropiarse de los recursos para poder mantener sus economías, que son importantes. Las economías, que es importante que se mantengan con los recursos. Por eso las economías mundiales, las más fuertes, son las que tienen el acuñamiento de oro en el Banco Mundial y diamantes en el Banco Mundial, y más tienen también más toneladas de oro en sus reservas. Esos países son principalmente los países que ya conocemos que son los más ricos del mundo: Estados Unidos y también Inglaterra, como los países de la Comunidad Europea. De manera que esos países tendrán la supremacia del dominio, de tener
las grandes reservas de petróleo que vienen de los países árabes y que tienen que transitar, tienen que cruzar por este estrecho que este periodista nos trae ese reportaje de lo que es el estrecho de Hormuz. De modo que nosotros como profetas de Dios, como representante de Dios, como hombre de Dios, porque todos somos representantes, todos somos embajadores de Cristo. No hay solamente un representante de Dios, como dice que es el Papa o un hombre en específico. Toda persona que esté apercibido de la palabra y viva en santidad para Dios, en integridad, va a tener siempre ese privilegio de ser un profeta y un representante de Dios, porque cumple y trata de cumplir el propósito de Dios en la tierra. Somos representantes y embajadores de Cristo en ese sentido, porque Dios no necesita a nadie que lo represente, porque tiene a su Espíritu Santo y a su Hijo. Pero no has dado a nosotros el privilegio de representarlo llevando el mensaje de la palabra de Dios, porque el fin viene, pero el fin vendrá después que el evangelio sea predicado a todo el mundo. De modo que somos atalaya. Un atalaya es el que anuncia por medio de una trompeta, por medio de una voz, a una ciudad, a un conglomerado, a una comunidad, sea nacional o internacional, en este caso con connotaciones, con repercusiones geopolíticas, porque este conflicto de el estrecho de Hormuz, óigalo bien, tiene una repercusión política y vienen tiempos en que ese conflicto va a traer escasez de hidrocarburo. Dícese de hidrocarburo, de los derivados del petróleo y todo eso. Y sucede que las naciones naturalmente más pobres, los países más pobres, van a tener también una mayor repercusión de lo que es este conflicto en el Medio Oriente, en Omán, de Irán. Irán domina el estrecho. Lo domina porque son ellos los que son los dueños de ese estrecho. Y Irán tiene una capacidad militar adquirida con el tiempo y con la riqueza que trae el administrar el petróleo. De manera y modo que estamos vislumbrando una situación geopolítica comercial en la que los países van a tener una repercusión económica de una manera acentuada, que va a crecer, no que la economía va a crecer, sino que va a crecer la crisis económica, porque va a haber desaceleración y naturalmente inflación, producto de que la situación geopolítica se va a agudizar a nivel comercial, porque hay una situación en un estrecho que es
un lugar pequeño de donde pasan unos barcos de apenas unos kilómetros de ancho pero que tiene una importancia para que todos los buques que transportan hidrocarburos puedan y tengan que pasar por ese estrecho de Hormuz. Y eso, toda esa crisis está profetizada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que dice de cada acontecimiento de la tierra, de cada acontecimiento que viene en los próximos años antes de la venida del Señor Jesucristo, que sabemos que es pronto. Y nosotros dice que el atalaya tiene que apercibirse él y tiene que apercibir a los demás. Yo quiero apercibirte a ti. Que le dé importancia a la palabra profética que está en la palabra. Leemos en el 24 de Mateo, el mismo Señor Jesucristo hablando, el mismo Señor Jesucristo le da esta profecía de lo que sería el fin de los tiempos. Por eso este programa se llama Geopolítica en el final de los tiempos. Geopolítica en el final de los tiempos trata de las situaciones que ya son de repercusión geopolítica. Todo tiene que hablarse en términos de globalización y geopolítica, porque ya no vivimos aislados como se vivían las naciones, cada una aislada en décadas pasadas. Ya en este mundo de tecnología, de globalización, de internet, es un mundo que lo que sucede aquí repercute allá, lo que sucede allá repercute aquí. Y todo el mundo tiene la noticia en apenas segundos, en apenas minutos en tu teléfono. Porque son esos tiempos. Entonces todo tiene una connotación, una repercusión geopolítica, y el Señor lo decía. Y dice el 24 de Mateo, dice, respondiendo Jesús en el 24:4 en adelante, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que nadie os engañe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación. Justamente en este momento estamos viviendo dos conflictos bélicos. El primero, que ya todo el mundo sabe, que ha traído miles de refugiados, es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ese conflicto persiste todavía, se mantiene hasta hoy en día, y ya ha traído cientos, miles de refugiados y destrucción masiva al pueblo iraní, que ha sido la mayor consecuencia la ha tenido el país de Ucrania. El país de Rusia, que en la Biblia es señalado como Magog, en el libro entre el 36 de Ezequiel y el 39, se habla en algunos versículos de Magog, que representa al poderío de Rusia. Rusia es uno de las potencias del mundo que, si entra en guerra con los Estados Unidos, podríamos hablar de una guerra que podría traer una hecatombe al mundo, y por ende
una tercera guerra mundial, que es lo que verdaderamente, en cierta manera, ya se huele, se piensa que podría traer el conflicto de Irán, sus aliados, que tienen aliados tanto en América Latina como en Asia y Europa, de esa línea del Islam y de la línea del comunismo, que se unen a lo que son de los radicales del Islam, conjuntamente con los comunistas, que ya se declaran enemigos de Israel y de Estados Unidos, que son en su mayoría, y los gobernantes y la constitución están basadas, fundamentadas en la palabra de Dios, como es la Constitución de los Estados Unidos, que fue encabezada por el primer presidente, que era un presidente cristiano, que decía que no se puede gobernar sin Dios y sin la Biblia. Lo dijo George Washington. De modo que, amados, aquí dice que se levantarán muchos en el nombre del Señor. Hoy vemos muchos falsos profetas predicando algo que no es la palabra de Dios, aunque mencionen un versículo, no predican la palabra de Dios. La palabra de Dios es sobre todo redentiva y profética. Y estos acontecimientos, con connotaciones y repercusiones geopolíticas, nos indican que pronto aparecerá el Hijo de Dios a la tierra. De modo que, amado, como dice el profeta Ezequiel en el deber de la atalaya, dice que tenemos que apercibir como atalaya, como representante de Dios, tú y yo, que queremos agradarle al Señor, tenemos que apercibirnos y apercibir a otros de la situación que viene en el mundo. Dice, ay de las que estén encintas en aquellos tiempos. También habla de que nuestra huida no sea en invierno, porque viene persecución para el mundo y vienen crisis económica cual nunca antes se hubo, porque esos conflictos seguirán, porque cada nación quiere la supremacía y el dominio económico y principalmente de los recursos y del petróleo, que ya se está acabando. Dice que para el 2050 solamente las naciones que tienen más reserva de petróleo se mantendrán con la única reserva que quede, y aquellos países pobres se hundirán en sus economías, en sus países, por la falta de el hidrocarburo, de adquirir el hidrocarburo, que en algún momento dado se agotará, porque el petróleo y los hidrocarburos son energía no renovable. Por lo tanto, te apercibimos como atalaya que somos del Señor, para que te prepares para los tiempos que vienen y estés firme en el Señor. El que sea santo, santifíquese todavía, y el que sea pecador, el Señor la palabra le dice, sigue pecando, no hay problema, sigue en tu mundo, pero el que sea santo le manda a que se santifique todavía. Es decir, apercibirnos significa estar informado, pero estar también centrado en lo que dice la palabra y cumpliendo el propósito de Dios de predicar el Evangelio, porque después que el Evangelio sea predicado es que vendrá el fin del mundo. Por lo tanto, le pedimos al Señor que envíe obreros, evangelistas, obreros, profetas, predicadores, tanto en evangelismo personal como en evangelismo masivo, para que el Evangelio sea predicado y los hombres sean alcanzados. Y entonces dice, después que vendrá el fin. Dios te bendiga, y a donde quiera que esté, te bendecimos, la pastora y adoradora Dina Félix y un servidor, el pastor evangelista Luis Félix Urbáez. Te decimos hasta la próxima. Este ha sido tu programa, tu podcast, Geopolítica en el final de los tiempos.
Y yo soy Luis Pérez Urbáez. Amén. Dios te bendiga.